Bueno, pues muy buenos días a todos y lo primero de todo, muchísimas gracias por sumaros a un nuevo webinar en materia de salud laboral. Como sabéis, la mayoría de estos, bueno, todos estos coloquios en materia de seguridad y salud laboral se enmarcan dentro del proyecto que estamos desarrollando con financiación del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral. Un proyecto que lo que persigue es impulsar, incentivar pues el modelo de organización saludable y de alguna manera pues promover que las empresas vayan más allá del cumplimiento meramente de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y apuesten por un modelo de gestión enfocado a la seguridad, a la salud y a la sostenibilidad. Y por lo tanto, pues a esa excelencia que es la que nos gusta, ¿no? Los objetivos del programa que desarrollamos este año son objetivos de continuidad respecto a los años anteriores. Lo que queremos desde CAEP es ofrecer un punto de encuentro en el que las empresas podáis compartir tendencias en salud laboral, adquirir nuevos conocimientos, debatir, em, bueno, tener ese foro para seguir creciendo en esta materia, ¿no? También queremos ofreceros información y herramientas que os puedan ayudar a avanzar hacia ese modelo de organización saludable y compartir prácticas ejemplares. Tenemos previstos varios webinars y varias jornadas presenciales, ya hemos celebrado algunos de ellos en los meses anteriores y hoy ponemos el foco en la diversidad generacional dentro de las empresas y en el tipo de estrategias que se pueden desarrollar para potenciar ese talento y para potenciar el bienestar de los equipos de trabajo. Y para ello contamos de nuevo con la colaboración del grupo GESEME, que es una consultoría a nivel nacional especializada en salud laboral que nos está ayudando en el desarrollo de estos webinars y bueno, que tiene una amplísima experiencia en el desarrollo de proyectos de seguridad y salud laboral, ¿no? Antes de presentaros a los tres ponentes que hoy nos acompañan por parte del grupo GESEME, quiero dar la palabra en primer lugar a Rubén Castro, el director del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral, al que ya la mayoría conocéis. Y Rubén, lo primero de todo, como siempre, darte las gracias por el apoyo que nos prestas, no solo a través de los proyectos de salud laboral, sino pudiendo contar con tu participación en la mayoría de webinars y de coloquios. Así que lo primero de todo, te daré a ti la palabra y también ya os avanzo quienes nos acompañan por parte del grupo GSM. Tenemos en primer lugar a Nacho Galeano. Buenos días, Nacho, que es el director del área de salud mental y bienestar de GSM. Nos acompaña también Desiree López. Desiree, buenos días, que es especialista en bienestar corporativo. Y en tercer lugar, Miguel Ángel Revilla, especialista en bienestar psicosocial. Hola, Miguel Ángel. El coloquio de hoy el webinar de hoy corre a cargo de ellos tres, pero como os digo, primero tiene la palabra Rubén Castro. Rubén, cuando quieras. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mavia. Buenos días a todos y a todas. Lo primero, evidentemente, agradecer a todos los que se han conectado a la jornada de hoy, al diálogo de hoy y evidentemente, agradecer a CAEP como organización y a Mavia en particular todo el trabajo que están haciendo y no solo por el trabajo que se hace, sino también de la forma en la que se hace, que yo creo que también es muy importante, con diálogo, con acuerdo, con colaboración constante con la Administración y también con el resto de organizaciones que participan en el mundo de la salud laboral y compartiendo un objetivo común, ¿no? Que yo creo que es algo necesario en este mundo de la salud laboral, que nos olvidemos a lo mejor de estereotipos o de leyendas que se han ido instaurando poco a poco y que compartamos todos un objetivo común, que es el de mejorar la salud de las personas y por tanto también mejorar la salud de las empresas. Agradecer también a GSM su colaboración, no solo en esta jornada, porque suelen ser colaboradores habituales y que también pues compartan generosamente el conocimiento que tienen con todos nosotros y con todas nosotras. La jornada de hoy yo creo que es un tema bastante interesante y que además nos coge en un momento crucial. Hace creo que escasamente dos meses más o menos salió una noticia donde se decía que las Islas Baleares eran la comunidad autónoma con mayor esperanza de vida y la segunda región en Europa.
y que la edad media de jubilación en nuestra comunidad autónoma era de 63 años y medio más o menos. Entonces, por un lado es muy positivo porque vivimos más años, por tanto tenemos más tiempo para disfrutar de la vida, pero por otra parte, evidentemente, tenemos que afrontar ese reto, ¿no?, del envejecimiento que ya estamos presenciando en nuestra población activa en las empresas. Y yo creo que hay dos maneras, ¿no?, de enfocarlo, como un problema y enfocarlo desde un punto de vista negativo, o bien como un reto, como una oportunidad o como una fuente de riqueza que se establece, por ejemplo, con el título de esta jornada, ¿no? Y a mí me parece muy oportuno que se haya utilizado ese título porque ya deja entrever el cómo se afronta la diversidad generacional, ¿no?, en este caso por parte de CAEP y de GESEME, que va más allá de esa protección física por el mero hecho del envejecimiento de la persona trabajadora, y todos podríamos pensar en el famoso artículo 15 de la Ley de Prevención de adaptar el trabajo a la persona, sino que esto va mucho más allá, ¿no? Es decir, es el percibir la experiencia de esas personas trabajadoras que tienen una mayor edad como una fuente de innovación, como una fuente de transmisión de conocimiento a esas nuevas generaciones que van entrando en las empresas, como una fuente transmisora también de cuáles son los objetivos, los compromisos y los valores de esa empresa, ¿no? Pero yo creo que es una fuente que tiene un recorrido bidireccional, porque también esos nuevos trabajadores y trabajadoras jóvenes pueden también aportar un conocimiento a esas personas que ya están en sus últimos, ¿no?, años de vida profesional. Entonces, creo que se pueden generar unas sinergias siempre y cuando, evidentemente, se establezcan estrategias y se establezcan políticas dentro de la empresa que sepan aprovechar esa diversidad de generaciones que pueden confluir en una misma organización. Yo lo veo algo positivo para tener empresas más competitivas, más productivas, pero sobre todo también para tener trabajadores que estén más comprometidos y que también se sientan más realizados, ¿no?, consigo mismos y dentro de la empresa. Estoy segurísimo que en la jornada de hoy vamos a conocer prácticas que se estén implantando en las empresas y estrategias, así que por mi parte no puedo más que agradeceros la colaboración que tenéis siempre con el IVASAL y agradeceros el gran acierto de escoger esta temática en la jornada de hoy. Muchísimas gracias, Rubén. Pues damos paso ya a los compañeros de GSM. Os dejamos con Nacho Galeano, Miguel Ángel Revilla y con Desiree López. Cuando queráis. Pues muchas gracias, Mavia, muchas gracias a CAEP, evidentemente muchas gracias a Rubén por siempre estar muy acertado en esos inicios de este diálogo y de esta reflexión, porque para nosotros es muy importante verlo como un reto, evidentemente, como un problema. Si tenemos un problema porque tenemos muchas generaciones dentro de la compañía, entonces lo mejor es no tener una compañía, porque las 5 generaciones se van a dar dentro de la empresa, ¿no? Entonces yo creo que siempre que veamos eso como una fortaleza y lo apliquemos como un reto, pues nuestro grado de éxito será excelente, será muy bueno, ¿no? Y un poco la idea de hoy es acompañaros y hacer esta reflexión en alto, hacer este diálogo en donde veamos esas 5 generaciones, cómo confluyen, cómo son, cómo podemos potenciar y enriquecer ese rendimiento dentro del trabajo, ¿no? Y cómo cada uno percibe las situaciones de manera diferente, ¿no? Al final, un grupo Z, que ahora veremos, su manera de percibir la salud es de una forma y una generación más tradicional o un boomer lo ve de otra forma. Entonces, ¿cómo eso lo puedo conjugar para que sume dentro de una compañía y genere una situación de estrés positivo y eso confluya en el enriquecimiento de la compañía y del trabajo de la compañía, ¿no? Bueno, pues para eso está Desi, está Miguel, en donde Desi es especialista en bienestar corporativo y Miguel es especialista en bienestar psicosocial. Y bueno, pues ellos dos nos van a hacer un pequeño baile, ¿no? En el diálogo y la reflexión de hoy, con el objetivo de potenciar estas generaciones y ver cómo podemos enriquecernos con ellas. Pues lo dicho, yo os dejo con ellos dos. Evidentemente estamos muy ilusionados con esta sesión y con esta charla, porque para nosotros es muy importante que las empresas empiecen a ver
pues ese envejecimiento que empieza desde el minuto uno que entra una persona en la compañía prácticamente, ¿no? En donde no es que envejezcas, sino que empiezas a adquirir experiencia, empiezas a tener historia dentro de la parte laboral y eso tiene que sumar. Entonces, bueno, pues un poco os dejo con Desi y con Miguel para arrancar con este diálogo. Pues venga, adelante, Desi. Vale, muchas gracias, Nacho. Buenos días a todos, a todas. Voy a empezar ya a compartir y vamos a ver. Creo que ya veis mi pantalla, ¿verdad? Sí, Desi, perfecto. Gracias. Bueno, pues como decíamos, ¿no? Bienvenidos a la charla de hoy en diversidad generacional y vamos a ello. Os voy a presentar lo primero el índice, que lo hemos dividido en 3 grandes bloques. Por un lado, hablaremos de las 5 generaciones, hasta 5 generaciones que están habitando actualmente las empresas. Vamos a hablar de sus características, vamos a hablar de su salud, vamos a ver ya diferentes pistas que os voy a ir dando, ¿no? De cómo se enfrentan a su situación laboral, de qué son las cosas que le preocupan, qué son las cosas que valoran, para luego, bueno, esas pistas luego nos van a dar el camino de cómo poder realizar esas estrategias, que será ese segundo bloque en el cual pues hablaremos ya más concretamente de qué políticas podemos implantar para gestionar la edad de las personas que están trabajando en la plantilla, ¿no? Y por último, esa tercera parte la vamos a aprovechar para hablar de bueno, ejemplos de buenas prácticas, de empresas que están poniendo ya en marcha ciertas estrategias y bueno, las vamos a compartir por si os pueden dar esa inspiración. ¿Vale? Antes de entrar a lo que sería la parte más de generaciones, de características, merece la pena un poco hablar del contexto, ¿no? De lo qué nos ha llevado a que tengamos esta riqueza y esta variedad de generaciones en las empresas. Como muy bien decía Rubén, lo primero que tenemos es ese alargamiento de la esperanza de vida. Bueno, hemos pasado de los 70 años a los actuales 85. Sí que es verdad que es una cuestión a veces un poquito de género. Las mujeres, en este caso, tienen una esperanza un poquito más mayor, pero bueno, está bien. Los hombres están en los 83. España vuelve a ser de nuevo el país de la Unión Europea con más esperanza de vida, por delante incluso de otros países como puede ser Suecia o Italia. Y esto es algo, pues bueno, que como decía Rubén, es importante y es bonito que tengamos esa esperanza, ¿no? De vida. Otro detalle es también, lo habíamos comentado, ese alargamiento en la edad de jubilación. Las Baleares estáis en los 63. Bueno, actualmente y con la reforma laboral estamos un poquito también más lejos. Nos quedan los 65. De hecho, también lo podemos mirar a raíz de los años cotizados, ¿no? Para poder disfrutar de esa jubilación. Y el objetivo, no os quiero desanimar, pero el objetivo es que lleguen a los 67 de cara al 2027, pues un poco para asegurar ese sistema de pensiones con el que tenemos, ¿no? Ese bienestar. Por otro lado, es importante hablar de la edad media de las personas que actualmente tenemos en activo. Esa edad media va elevándose considerablemente a raíz de que van pasando los años, ¿no? La actual fuerza la encontramos en los 45-49 años, sería la generación que más personas encontramos actualmente en activo, pero esta edad media va a ir avanzando y ahora lo veremos cuando se muestre las pirámides de población. Esto también tiene un punto de conexión con la natalidad. Estamos viendo que la natalidad está bajita, hay un hijo por cada mujer, cuando para asegurar ese reemplazo generacional deberían ser como mínimo dos. Y bueno, eso va a hacer que al final, pues evidentemente, haya más población cada vez más mayor y que tengamos esa población activa más elevada, como decíamos.
Otro detalle importante, el abaratamiento de despido, que, bueno, debido a otras reformas laborales, pues esa sustitución de las plantillas, ¿no? Está también a la orden del día. Cada vez hay, bueno, despidos o se reemplazan esos trabajadores más seniors por contratación de un personal más junior, que a la vez también es otra, bueno, es más económico para las empresas. Con lo cual, finalmente, pues tenemos unos segmentos de mercado como muy diferenciados que tienen esas barreras de acceso al empleo, ¿no? Que serían, por un lado, los junior a su primer empleo, la precariedad laboral que hay, y luego la otra parte serían los profesionales seniors, que ven que también están teniendo esas ciertas dificultades. No quería dejar de enseñaros la pirámide de población actual, que ya no tiene forma de pirámide, en la cual, como os decía, ¿no? Tenemos esa franja de 45, 49 años como la mayor fuerza laboral. Vemos incluso que la población más mayor, a partir de 60, ocupa mucho más espacio, es más considerable los jóvenes de 15 o los infantiles, ¿no? Población infantil. Y esto va a ir así. Ahora mismo tenemos una población de 47 millones y medio de habitantes, y estamos hablando de que actualmente, bueno, pues tenemos a unos, bueno, por género serían 46% de hombres y 51% de mujeres, pero bueno, en la generación que ahora os vamos a ir hablando, hay un 23% de boomers y unos 15% de Zetas y unos 17% de millennials. Quiero decir que ya vamos viendo la diferencia, ¿no? de tamaño y de población. Y si nos fijamos en la población de 2033, ¿no? Lo que nos viene a decir es que, bueno, vamos a tener esa población senior mucho más representada. Aproximadamente un 37% será población anciana, y menos del 60% será población en activa. Con lo cual, bueno, estaba claro que la población la población en activo se está envejeciendo, y nos falta más población joven. Vamos a empezar con una práctica para ponernos un poco en materia. Le voy a dar paso a mi compañero Miguel Ángel para que, bueno, entre todos, pues vamos a hacer un juego de verdadero o falso. Y ahora sí, si queréis, podéis utilizar el chat, podéis utilizar los micros Sí. para participar. Muchas gracias, Desiree. Bueno, pues sí, efectivamente, vamos a hacer un poco un juego para que todos estemos participando y para que pongamos un poco en práctica el conocimiento que podemos tener un poco sobre todas estas generaciones y lo que supone la gestión lo que va a suponer la gestión de la diversidad en todo esto, ¿no? Y sobre todo vamos a partir de algunas cosas que serán mitos o que sean realidades y otras cosas que serán un poco falsos mitos. Entonces, bueno, pues cuando quieras, empezamos con la primera. Bueno. Pues la primera dice así: el 69,7% de las personas que se han sentido discriminadas laboralmente en España lo han hecho por un motivo de edad. Y aquí sí que os invito a que abráis el micrófono para que podáis responder un poco o utilizar el chat. ¿Y qué os parece? Verdadero, dicen por aquí. ¿Nadie más se atreve? No se atreve, Miguel. O sea que ¿No se atreven? Bueno, pues nada. Bueno, el primer rompe de hielo te toca a bueno, ti, te toca a ti. Bueno, pues ya nada. van entrando poco a poco. Bueno, pues es un falso, porque el dato real es un poco más elevado, está en torno al 80,4%, que aquí podemos identificar como las dos generaciones que más discriminación sienten al respecto serían los millennials y los baby boomers, y cada uno por cuestiones un tanto distintas, ¿no? Que ya apuntaba hace un momento mi compañera. Los primeros son los millennials, digamos que se consideran un poco discriminados porque hay una especie de un poco de reticencia por parte de las compañías a aceptarlos como,
como fuerza laboral, primero porque se les considera personal con poca experiencia y esto limita muchísimo el acceso a las personas de esta generación. Y los segundos, digamos que también lo apuntaba mi compañera hace un momento, se les incluye ya en la parte de despidos masivos porque ya han ido adquiriendo una historia que decía Nacho y una seniority dentro de las compañías. Esto va, digamos que acompañado de un incremento salarial o un estatus salarial X que efectivamente les hace un poco menos económicos a las compañías, con lo cual están un poco entrando en esos despidos masivos y por lo tanto se sienten un poco discriminados. También además podemos un poco añadir a esta generación el hecho de que también son considerados personas poco flexibles y poco adaptables a un entorno laboral cambiante y también les falta o se considera que tienen una falta de habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías, cosa que en realidad no es tan así. Son personas que se esfuerzan muchísimo y que trabajan muchísimo para estar en este sentido adaptados a las nuevas tendencias. O sea que, bueno, este sería un poco el dato. La siguiente sería que los empleados más mayores son más leales a la compañía, mientras que la generación millennial tiende a cambiar con frecuencia de trabajo. ¿Qué pensáis? Ujú. ¿Verdadero? Comenta por aquí. Un verdadero. Pues muy bien, correcto, exactamente, es un verdadero. Muy bien, lo habéis aceptado aquí, efectivamente. Muy bien, exactamente. Los primeros, los millennials, digamos que los más mayores, en realidad lo que sí que han asumido durante el tiempo que llevan trabajando en la empresa, han ido asumiendo la cultura corporativa y se encuentran muy a gusto dentro de las empresas. Y los millennials suelen tener esta tendencia de estar mucho más adaptados a entornos cambiantes y sí que duran un poco más de tiempo, menos de tiempo y están un poco más en cambio constante. Y aproximadamente suelen, y esto es una generalización, evidentemente habrá de todo, pero digamos que lo que se entiende que están dentro de las compañías sin moverse a ningún sitio es un tiempo aproximado de 2 años. Vamos con la siguiente. Casi 1 de cada 10 trabajadores de más de 50 años no cree que vaya a ser capaz de realizar el mismo trabajo cuando tenga 60 años. ¿Qué pensamos? Falso, falso. Bueno, bien, el falso no sé, efectivamente es falso, pero es falso porque el dato real no es 1 de cada 10, sino que es 3 de cada 10, es un poco más elevado. Y los motivos son que realmente, o digamos que hay un motivo principal y es que nos evaluamos mal, nos evaluamos un poco mal la capacidad que vamos a tener de adaptarnos a lo que ocurra ahí, porque evidentemente hay una cierta incertidumbre de qué nos vamos a encontrar ahí, a nivel intelectual y a nivel físico. A nivel físico es una barrera tanto de anticipar, y esto lo comentará a continuación mi compañera, un poco por qué, ¿no? Anticipamos un poco de manera negativa cuál va a ser iba a decir degradación, pero bueno, sería un poco cómo vamos teniendo achaques físicos o cómo nuestras capacidades físicas se van mermando y entendemos que se van a mermar mucho más de lo que se nos va a demandar, ¿no? Y a nivel intelectual también hay una incertidumbre importante en el sentido de no sabemos exactamente a lo que nos vamos a encontrar. Si estamos ya hablando de cuestiones como Big Data o cuestiones como inteligencia artificial, que ya empieza a tomar un camino importante o un peso importante en las compañías, pues estamos pensando, ya vamos anticipando que no vamos a ser capaces de llegar ahí o que nos va a costar mucho. Muy bien. Vamos con la siguiente. Y la siguiente es que la generación X es la generación más numerosa en la evolución demográfica española. ¿Qué pensamos aquí? ¿Verdadero o falso? Bueno, lo ha comentado hace un momento, lo ha comentado Desiree.
Efectivamente, es falso. Bueno, es falso, pero por poco. En realidad es la baby boom la que está más presente, lo ha dicho hace un momento Desi, ¿no? Es como la franja que estaba más grande dentro de la pirámide, esta que ya no es pirámide poblacional española. Pero la generación X, aunque no fue un baby boom al estilo de la anterior generación, sí que supuso un incremento de natalidad o un rebufo de natalidad bastante importante. Están ahí, pero es falso por muy poquito. Millennials y generación Z están considerados como la generación deprimida. ¿Qué pensamos? ¿Alguien que se atreva a dar una respuesta? Bueno, pues nosotros. Venga. Efectivamente. Bien. Bueno, pues no, pues es un verdadero. Están considerados generación deprimida por una serie de cuestiones. Ah, sí, efectivamente, debería ser falso. Lo que ocurre es que estas dos generaciones ya se han creado, ya se han criado, han estado expuestas a una serie de circunstancias sociales que les exponen, los han expuesto y los ha llevado un poco a estar así. Y sobre todo tiene que ver un poco con la sobreexposición a las redes sociales, el manejo de estas redes sociales, de la tecnología, que cambia muchísimo el escenario y las, digamos que normas y reglas de la comunicación y demás. Además, han sufrido y han estado muy impactados directamente por una pandemia que no se nos olvide, han estado hace 3 años, hemos sufrido y han sido los que más han visto, digamos, cortado su desarrollo generacional o su desarrollo personal, porque han estado prácticamente 2 años en casa sin poder relacionarse con sus pares de manera más o menos adecuada, como lo hemos hecho otras generaciones anteriores, ¿no? Y luego hay un tercer elemento que me gustaría destacar ya como psicólogo, efectivamente. Sí, efectivamente nuestras crisis han sido las suyas, por supuesto, han ido heredando un poco lo que hemos ido dejando atrás, ¿no? Las anteriores generaciones. Pero como psicólogo quería también un poco dejar un tercer factor y el tercer factor tiene que ver un poco con esa pérdida de miedo y este derribo del tabú que había con las generaciones anteriores sobre la salud mental, ¿no? Aquello de que las generaciones anteriores entendían que la salud mental era un signo de debilidad o algo de lo que había que ocultarse, algo que habría que esconder, ¿no? Para no mostrar esa vulnerabilidad y esa debilidad social o a la sociedad. Y sin embargo, estas personas que están en estas generaciones nuevas ya han entrado en un entorno social donde la salud mental cada vez más va tomando mucho peso y entonces son capaces de reconocerse y de reconocer sus sentimientos, sus emociones y la necesidad de ayuda y no tienen ningún problema en pedir ayuda. Y eso está muy bien, es un desarrollo importante socialmente hablando. Bueno, y la última sería que la convivencia de las 4 generaciones en un mismo equipo trae consigo problemas de comunicación y entendimiento. Uy, perdón. ¿Qué pensáis? ¿Alguna respuesta? Bueno, bien, efectivamente, bueno, la convivencia de generaciones, y para eso estamos un poco aquí también, ¿no? No debería de traer ningún tipo de problemas, debería ser un sumar. Efectivamente, puede haberlos, evidentemente, pero también los hay entre personas y entre grupos de mismas generaciones, no es algo que sea transgeneracional. Como he dicho hace un momento, efectivamente, cada generación viene aparejada con una serie de circunstancias, una serie de reglas de comunicación, de relación, etcétera, pero aquí lo que se trataría es de sumar, de integrar a todo el mundo y de, digamos que manejar la diversidad generacional de una forma adecuada y equilibrada. Así que en ello estamos. Ya está, Desi, cuando quieras. Gracias, Miguel. Ahora sí, vamos a empezar ya a bueno, especificar las características de las generaciones. Quería hacer un apunte y decir que bueno, las generaciones han sido bautizadas, ¿no? Por los investigadores bueno, para estudiar su comportamiento, para ver cómo interactúan, cómo se relacionan en diferentes contextos, sucesos económicos, sociales, pero sí queríamos dejar claro que en realidad no hay una exactitud, ninguna
oficialidad en los años que bueno, son de origen, de inicio y final de estas generaciones. Y tampoco queda muy claro al final si es un número de años concreto, si son 20 años, si son 15 o si están marcados por acontecimientos. Además, la mayoría de las investigaciones vienen de Estados Unidos, con lo cual tienen muy en cuenta pues, esos sucesos, y nosotros hemos querido un poco adaptarlos a nuestro contexto, ¿vale? Entonces, comenzamos. Tenemos a la primera de las generaciones que podemos ver en las empresas. Ya un poco las imágenes pues les están dando una pista. Son los que llamamos los tradicionalistas, ¿vale? También se le llaman niños de la guerra, también se le llama generación silenciosa. Podríamos decir que están ubicados en mediados de los 30 o los 30 hasta los 50 aproximadamente. Ahora mismo creo que abarcan el 3,5 o 4% de la población mundial. Y bueno, son unas personas que han estado marcados por el contexto de la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial. Sus condiciones de vida fueron difíciles, tuvieron unas altas tasas de mortalidad infantil, y al final el rasgo principal podría ser ese rasgo de austeridad, ¿no? Es un perfil más conservador. No le gusta ir para nada en contra de las reglas y, por supuesto, son unas personas reacias a los cambios. Al perfil laboral, bueno, la mayoría de ellos con más de 75 años, pues evidentemente ya estamos hablando de personas que pueden estar jubilados. Muchos de ellos son los fundadores de las empresas en las que actualmente estamos, y por ello pues todavía mantienen ese cargo vitalicio, están presentes en los consejos de dirección y bueno, son perfiles que han demostrado pues esa cultura de esfuerzo y sacrificio, ¿no? Por lo tanto, pues se reconocen por el trabajo duro, por largas jornadas de trabajo, y a nivel de comunicación, pues bueno, se comunican de la manera más formal que otro tipo de generaciones que veremos a continuación. La tradicionalista la he dejado así muy breve porque ya os comento de que todavía están entre nosotros con esos cargos, ¿no? Pero no son, digamos, la población que más tenemos actualmente. Así que vamos a por la siguiente. Ya veis que cambia un poco la imagen. Veréis que hay una línea que son los coches, porque me ha hecho mucha gracia ver la evolución del automóvil y me ha gustado verlo, ¿no? La siguiente generación, pues ya tenemos aquí a los baby boomers, ¿no? En España, además, llegaron con un poquito más de retraso que en otras zonas, y por eso se los situamos a partir de los años 50. Todas estas personas pues vivieron el éxodo del campo a la ciudad, empezaron a disfrutar de las vacaciones en la costa, y bueno, ya vemos pues a nivel de fotografías, ¿no? El primer canal, la carta de ajuste, el primer 1 o 2 canales de televisión, esas influencias que se empezaban a recibir ya también de otras partes del mundo, con otros referentes. ¿Qué eventos han marcado a los baby boomers? Pues evidentemente nacidos en la plena dictadura, ¿no? Han vivido la adolescencia y la juventud en la transición, son personas que han conseguido grandes logros, han luchado mucho por sus derechos sociales, y evidentemente también han sido protagonistas de la incorporación de la mujer en el mercado laboral. ¿Qué salud tienen los baby boomers? Bueno, pues la física la tenemos ahí, ¿no? Entre regular y buena. Empiezan a tener una consciencia en esos hábitos saludables, pero actúan con reactividad. Es decir, van a mejorar algo si les duele algo. Si no, todo está bien, no hay que preocuparse. A nivel mental también están ahí, pero bueno, son personas que están educadas en esa superación, pero les faltan esas habilidades emocionales, ¿no? Que decía antes Miguel. Además, bueno, tienen mucha responsabilidad familiar, tienen mucha presión por adaptarse a todos los cambios que se están dando, y eso les genera estrés.
También hemos hablado del estrés mental que les sugiere pues, esa ambigüedad laboral, ¿no? Esa amenaza de despido. Y además tienen a mucha gente joven que les viene apretando por detrás. Entonces, bueno, ahí lo llevan como pueden. ¿Cómo es la salud social? Bueno, la salud social está bastante mejor que el resto. Están bien posicionados laboralmente, los que están bien posicionados tienen buena salud financiera. Y bueno, normalmente encontramos a personas que tienen esa buena posición, puestos de responsabilidad o están en ese, bueno, ese pensamiento de bueno, desvincularse de la empresa, ¿no? De plantearse esa jubilación. Entonces, pues bueno, tienen que elegir entre cobrar menos, ¿no? Y jubilarse antes o trabajar un poquito más para conseguir la pensión que necesitan. A la situación laboral, pues aunque se les considera que tienen dificultades bueno, para asumir todos los cambios digitales, son totalmente migrantes digitales, estudian mucho y se esfuerzan mucho para estar al día. Em, y bueno, como vemos, ¿no? Pues les gusta o prefieren, vamos a decirlo así, la presencialidad, están acostumbrados a ese presentismo, ¿no? De estar obligados a estar dentro de las empresas, todo el tema del teletrabajo y el sistema híbrido, bueno, lo entienden, pero les cuesta un poco más adaptarse, son personas que al final les estimulan mucho los retos y las oportunidades de crecimiento, necesitan estar informadas y esa información pues la quieren en presencial. Por otro lado, cuando hablamos de preocupaciones a los baby boomers, ya hemos visto que les preocupa bastante esa parte de empleabilidad, ¿no? de futuro. También les preocupa el clima laboral porque bueno, son personas que están muy comprometidas, pero también necesitan esa formación e información por parte de la empresa para que vaya un buen funcionamiento, ¿no? Para que tengan un buen funcionamiento. Y otra de las partes importantes de su preocupación es esa transmisión de conocimiento. Ellos saben que pueden ayudar a transmitir a las empresas esos conocimientos y bueno, están esperando que las empresas los utilicen, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los elementos que más valoran? Pues los estamos viendo que necesitan estabilidad, estamos viendo que evidentemente quieren sentirse útiles y quieren participar en buenos proyectos. No hay que dejarlos bueno, apartados, ¿no? De las cosas, de la innovación, del I+D, todo esto tienen que sentirse dentro del equipo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, son buenos team players, son gente que les gusta trabajar en equipo, son los famosos workaholics, han heredado de sus padres, ¿no? De los tradicionalistas ese esfuerzo, ese sacrificio y lo demuestran siendo muy leales a las empresas. Como decía antes Miguel Ángel, acostumbran pues bueno, a ser fieles, a estar en un sitio. Puede ser por zona de confort o puede ser porque les gusta, ¿no? Y están a gusto allí. Necesitan un liderazgo que sea democrático, que sea, bueno, que se asegure, ¿no? Que todos vamos hacia adelante. Y a nivel de recompensas, pues ellos van a necesitar un reconocimiento formal, porque, como decíamos antes, también han heredado eso de la generación previa, como eran los tradicionalistas, ¿no? Seguimos avanzando. Los siguientes ya tenemos aquí a la generación X, son los hijos de los baby boomers, los nacidos en los 70, ya empezamos a ver la primera tecnología, ya tenemos aquí un cochecito un poco más apañado. Vale, vamos adelantando, seguimos con con nuevas referencias. Y estos son los jóvenes de los 80, los jóvenes, aunque sobradamente preparados, no sé si os acordáis de esa campaña publicitaria,
La mujer ya sí o sí ya está súper consolidada en el ámbito laboral y son los que han vivido el fin de la analogía. La generación X ha vivido todo, el Wallman, el CD, el PC, el portátil, o sea que tienen una capacidad muy buena para adaptarse también a lo que es la era digital, ¿no? ¿Cómo están de salud? Bueno, están bien, a nivel físico están bien. Ya empezamos a tener aquí los primeros achaques, con lo cual tienen que empezar un poco a practicar esos hábitos saludables, ¿vale? Tienen que, bueno, empezar a cuidarse a nivel nutricional, a nivel físico, a nivel mental. Es una generación que tiene una presión muy importante a nivel de estrés. También se le llama la generación multitasking o la generación sándwich, porque tienen que cuidar de sus padres y de sus hijos, con lo cual están ahí un poco presionados, ¿vale? Y por ello tienen bastante dificultad para conciliar. Incluso más, aquí también hablaríamos más por parte de la mujer, estancamiento profesional y en según qué situaciones la renuncia, pero esto también lo van a vivir millennials, como después veremos, ¿no? A nivel social también están entre, bueno, bien, tienen un entorno social bastante rico. El problema es que no tienen tiempo para invertirlo, ¿no? Debido a pues, sus responsabilidades familiares. ¿Y cómo son en situación laboral? Bueno, pues vemos que la mayoría están en esa posición de mandos intermedios, tienen la problemática de que tienen la presión de los seniors por encima y de los jóvenes que vienen apretando fuerte por debajo. Entonces, bueno, están ahí. Tienen también a trabajar en equipo, a fomentar esas relaciones de confianza. Evidentemente, se han adaptado, como decíamos antes, muchísimo mejor a las tecnologías y por eso los hemos puesto con el carácter de modalidad de trabajo híbrido, ¿no? Porque se pueden adaptar tanto a la presencial como al online y bueno, no tienen problemas en ese sentido. ¿Qué les preocupa a los X? Básicamente les preocupan ellos mismos, pero no a nivel egoísta, sino es la generación que ha estado más y mejor formada, la primera generación que ha tenido una educación muy potente, pero ven que todo el esfuerzo que han hecho no se relaciona con la recompensa, ¿no? Y eso les causa un poco de frustración. Además, bueno, vienen también del mundo de lo efímero, se están dando cuenta de que todo va súper rápido, han vivido esos cambios tecnológicos, son los que han jugado en la calle, ¿no? Y ahora se dan cuenta de que la calle ha desaparecido y que todo está online. Y al final, bueno, se han dado cuenta de que hay que ponerse las pilas. Y el concepto de conciliación, ya lo hemos dicho antes, es un problema bastante, bueno, reconocible para todos, pero especialmente para ellos por la generación sándwich que comentábamos antes, ¿no? ¿Qué valoran? Valoran, de lo más que valoran es la parte de visibilidad, ¿no? Como decíamos, ellos están interesados en que se les dé voz, en que se les dé voto y en crecer en las empresas, en participar en proyectos también importantes y que sean escuchados. Están orientados a resultados y están deseosos de desarrollarse. Y el estilo de liderazgo que prefieren, pues bueno, con esa competencia que tienen, ¿no? Van muy directos al grano y al final la recompensa que se le puede dar, ya hemos visto que era la flexibilidad y las oportunidades de desarrollo. Vamos a la siguiente generación. Aquí tenemos ya a los millennials. Son la generación más conocida y más criticada y son los que perciben que lo tienen peor. Son un poco los drama queen, los vamos a llamar un poco así. Pero en realidad tienen razón por toda la parte por toda la parte del contexto económico y político que les ha tocado vivir, ¿no? A nivel de eventos, son los nativos digitales reales, son los que han nacido en el constante cambio con las crisis económicas, pero son los que
todavía están mejor formados que los X y tienen unos valores que son, bueno, que van a ser algo fundamental para reclamarla a la empresa, ¿no? Ellos están muy involucrados también con ciertos movimientos y con ciertas comunidades que les representan y para ellos va a ser muy importante estar muy alineados con las empresas en este sentido. A nivel de salud, pues bueno, estos ya están bastante mejor, claro, están jovencitos, están ya acostumbrados a esos hábitos saludables, evidentemente no deben haber muchas enfermedades, ¿no? A este tipo de edad. Lo que pasa que aquí venimos de una vena narcisista también, o sea, tenemos que tener en cuenta que son los que están a tope con las redes sociales, con lo cual esa vena de enseñarse también hace pues eso, que se cuiden más, ¿no? Por otro lado, son los que peor, peor salud visual tienen. Bueno, hay estudios que dicen que los millennials y los Z pueden tener hasta 5 pantallas simultáneas. Esto imaginaros a nivel visual lo que supone, ¿no? Bueno, aparte de cansancio y sequedad en los ojos, pues evidentemente dolor de espalda y se está viendo incluso que están haciendo chepa. O sea, es muy fuerte cómo la tecnología nos afecta a nivel físico, pero también a nivel mental. Como decía antes Miguel, ¿no? Resulta que los millennials y los Z son conocidos también por la generación deprimida, la generación de cristal, y bueno, son los adictos a la dopamina, necesitan esa reafirmación y eso hace que algunas personas pues estén un poco más frustradas porque no se les da un like. Sí que es verdad que, como hemos dicho antes, están más acostumbrados a pedir ayuda, pero podríamos resumir que su salud mental está, bueno, está muy ubicada en ese estrés y en esa ansiedad, ¿no? Por necesitar ese feedback inmediato, esa inmediatez. A nivel social, están regular porque son los que quieren cambiar las cosas, porque están muy activos en las redes sociales, apoyando causas que realmente les importan y están un poco viéndolas venir pues, con el cambio climático y con el tema de desigualdades en general. Situación laboral ya la vemos, nativos digitales, teletrabajo, evidentemente lo valoran y lo destacan por encima de todo. Son también más instantáneos, ya decíamos antes, ¿no? Esa rapidez se demuestra en cómo se comunican y eso lo veremos también más tarde, las formas de comunicación que tiene cada generación, pero acordaros que los millennials son rápidos, o sea, WhatsApp, Telegram, algo que sea como muy, muy dinámico. ¿Qué les preocupa a los millennials? Por un lado, su desarrollo. Si los X hemos visto que estaban súper formados, las generaciones que van viniendo cada vez van a estar más formadas todavía. Entonces, algo que les preocupa es su desarrollo. Ellos necesitan ir avanzando totalmente, planes de carrera que estén adaptados y esos proyectos, esos retos, lo que decíamos antes, ¿no? Tiene que estar como muy alineado con sus valores, que sean empresas responsables, tanto con el bienestar físico como psicológico como social. Y por otro lado, a nivel de valores, pues evidentemente van a ser también, a todo el mundo nos gusta que nos escuchen, ¿no? Pero ellos van a querer que les escuchen y que les den el feedback. Y además, como decimos, de manera inmediata. ¿De acuerdo? Los millennials, en realidad, sí que podríamos decir que son la generación que está más conectada a nivel global, ¿vale? Con lo cual sí que es verdad que estas características se comparten a nivel mundial con todas las personas de esta franja de edad. Y para ellos es muy importante lo que estábamos hablando, ese balance entre la vida personal y la vida profesional, para crecer, ¿no? Necesitan esa flexibilidad. Por lo tanto, el estilo de liderazgo pues será ese estilo más de coaching y más orientado a motivarles.
Y ya los últimos, aquí vemos a la generación Z, son los TikTokers, son los creadores de contenido, los generación Z son creadores de contenido y los millennials son los que lo comparten. Perdonad. He puesto la evolución del coche, mirar cómo el coche eléctrico va evolucionando. Este, si no me equivoco, es el que se monta a piezas. O sea, esto es ya muy fuerte. El IKEA ha llegado a la versión automóvil. Y bueno, como veis aquí, ¿no? Las multipantallas que decíamos antes, ellos lo controlan ya a un nivel mucho más profesional. Son hijos del cambio de milenio, son las personas que no solamente han vivido crisis económicas, sino que han vivido crisis mundiales, con lo cual sí que están súper concienciados, mucho más que los predecesores, a nivel de medio ambiente. ¿Vale? Su salud física, evidentemente, es perfecta, es muy buena. Han nacido ya con los hábitos incorporados, pero tienen poca disciplina. Y tienen poca disciplina porque no ven los efectos negativos a corto plazo. Esto es importante, ¿no? A veces hacemos esa reactividad con los hábitos saludables porque vemos que tenemos un problema. Ellos no lo ven esto. A nivel mental, como hemos comentado anteriormente, pues tienen muy fuertemente esa adicción a las redes sociales, a la constante aprobación. Podemos hablar incluso de adicción a esa forma de relacionarse a través de las redes sociales. Veremos luego que también son personas que les gusta mucho la comunicación cara a cara, pero siempre la van a hacer a través de un dispositivo móvil, con lo cual las relaciones personales no acaban de ser muy satisfactorias. A nivel social están súper motivados con esa responsabilidad social corporativa, con ese entorno. Y bueno, de la parte laboral, pues son los eternos becarios. Están intentando buscar una oportunidad laboral, pero además a ellos ya no les vamos a tomar el pelo, ¿no? A los millennials y a los X pensaban que con el sacrificio iba a llegar esa recompensa económica. Los Zetas ya lo quieren todo desde el principio porque saben que están bien preparados y porque saben que bueno, necesitan esa parte económica para el nivel de vida que estamos teniendo ahora mismo. ¿Qué les preocupa? Pues lo estamos viendo, ¿no? El primer empleo, evidentemente, con unas condiciones justas y con unas condiciones agradables y que sean también, que potencien su crecimiento. Por ello, van a valorar pues, que haya, sobre todo, aprendizaje constante y práctico, que se les tenga en cuenta, como todos, pero ellos también, por ser jóvenes, esa, 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 mm, esa escucha activa, ¿no? Y esa voz, darles esa voz va a ser muy importante para ellos, porque van a querer contribuir. Y nada, ya hemos dicho que son los nativos digitales por excelencia. Todavía procesan la información mucho más rápido que los millennial. Eso sí, también la pierden concentración mucho más rápido, ¿no? Imaginaros estar pendientes de 5 pantallas. O sea, los mensajes van a tener que ser muy cortos y muy rápidos para que puedan retenerlos. Así que a nivel de liderazgo también va a ser un liderazgo motivacional como el de los millennial, y a nivel de recompensa, pues evidentemente, como decíamos, sentirse valorados, ¿vale? Nos hemos dado cuenta de que todo el mundo vamos a envejecer y la idea es cómo tenemos que envejecer, ¿no? Cómo lo queremos hacer. Y lo queremos hacer con gracia, como dice aquí, los años pasan para todos y vamos a hablar un poco de envejecimiento. Aquí estamos viendo, ¿no? El proceso de envejecimiento es un proceso continuo y heterogéneo, no es para todo el mundo de la misma manera. Además está influido por diversos factores, ¿no? Evidentemente el primero el genético, pero también va a estar influido por la parte social y por el contexto histórico. No podemos definir un año concreto en el que se entra a la vejez,
pero cada vez nos damos más cuenta de que está alejado de esa edad cronológica y de que es algo más personal, ¿no? Cada uno lo vive de manera individual. A pesar del nivel de heterogeneidad de la edad, ¿no? de la entrada a la vejez, sí que es verdad que se experimentan diversos cambios a nivel físico, ¿no? Ya podemos ver aquí, dice, a partir de los 25, la edad genética en la que empezamos a envejecer son los 25 años. O sea, fijaros. Entonces, a partir de cierta edad vemos que van, reduciéndose, ¿no? Algunas capacidades físicas, algunas se podrán compensar con ciertos dispositivos, pero no todos son malas noticias. En la parte cognitiva no vamos a peor, sino que vamos a mejor, ¿vale? Vamos a ir teniendo pues mayor agudeza, vamos a evidentemente tener mayor sabiduría, la experiencia es un grado, esto ya lo sabemos, por lo tanto, bueno, pues vamos a tener también mayores habilidades para comprender y para racionalizar. Entonces, si le añadimos a esa edad la variable salud, que es lo que realmente modifica la capacidad de un trabajador, vemos que es la salud, ¿no? Lo que puede ser el factor que implique ese cambio en la manera de desempeñar sus tareas. Además de la salud, le incorporamos la variable trabajo, entonces ya tenemos que según qué tipo de trabajo puede influir de manera más directa en la salud. No será lo mismo qué problemáticas puede tener, por ejemplo, un operario, ¿no? A nivel de salud, pues podrá tener, por ejemplo, artritis, que una persona que esté en una oficina que no tendrá, o sí, artritis, pero puede tener otros riesgos como pues, son estrés y depresión. Al final, lo que queremos compartir aquí es cómo gestionamos estos tres conceptos para promover entornos de salud más saludables y más amigables según la edad. Y ahora me gustaría poneros un vídeo del envejecimiento y me decís lo que pensáis. Dear 6-year-old, training wheels are for babies. Just let go already. Regards, a 7-year-old. Dear 7-year-old, no matter what anyone says, stay weird. Signed, an 8-year-old. Dear 8-year-old, find out your babysitter's weakness, then use it against them. Signed, a 9-year-old. Dear 9-year-olds, don't get involved with the popular kids. They're narcissistic capitalists that know nothing about politics. Signed, a 12-year-old. Dear 12-year-old, ask her to dance. Just trust me on this one. Signed, a 16-year-old. Dear 16-year-old, don't let your mom throw away your Legos. Signed, an 18-year-old. Dear 18-year-old, go easy on the makeup. You're not as ugly as you think. Love, a 19-year-old. Dear 19-year-old, just because it's an all-you-can-eat buffet does not mean you need to eat all you can. Your parents have better interest rates than your credit card. If he says he has a weekend home in the suburbs, he's married. That rust protection undercoating, it's actually a great deal. Whatever you do, never order the salad from a truck stop. Back up your hard drive. Now. I mean, who even does that? Getting laid off can be a blessing in disguise. Being a starving artist only works if you actually make art. Always be kind to your family. You'll need each other when things get tough. Stop panicking. Being a single mom is an incredible thing. I was 22. I had this little kid. I named him Vladimir. He's 14 now. He makes me proud. So, dear 36-year-old, stop caring so much about what other people think. They're not thinking about you at all. Signed, a 47-year-old. Dear 47-year-old, a midlife crisis does not look good on you. Signed, a 48-year-old. Dear 48-year-old, always tell the truth, except when it comes to your online dating profile. Dear 51-year-old, one cat is enough cats. Signed, a 53-year-old. Dear 53-year-old,
It's never too late to try something new. I've decided to take my husband's Corvette and go to racing school. If Paul Newman could do it, why can't I? Dear 72-year-old, spend all your money. Otherwise, your kids are going to do it for you. Sincerely, an 85-year-old. Dear 85-year-old, indulge your sweet tooth. You'll need dentures soon anyway. My late wife made the best apple pie that you could ever find. When she cut the pieces, she would cut small ones, and when she came to me, she would cut a big one. Dear 88-year-old, cultivate younger friends. Otherwise, yours will all die off. Sincerely, 91 years old. Dear 91-year-old, don't listen to other people's advice. Nobody knows what the hell they're doing. Signed, a 93-year-old. Just do your own thing. That's the way I say it. The popular kids they're so shallow. They like hashtags and pop culture, and it's like, I don't care. That's never going to be relevant in the future. If your babysitter hates feet, do a handstand and then put your feet right in their face. Have you ever done that before? No, but I'm willing to. Dear 70-year-old, stay weird. Signed, a 72-year-old. I think that went good. Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? Es que era muy, bueno, lo que decíamos, ¿no? Vamos a todos a envejecer. Queríamos poneros este vídeo para que vieseis un poco consejos. Y nada, vamos a empezar ya con el segundo bloque, el de las líneas estratégicas de la gestión de la edad. Ya hemos visto que la diversidad generacional es un hecho, que conviven muchas generaciones en las empresas. Y la pregunta es, ¿no? ¿Las empresas se cuestionan realmente cómo conviven estas generaciones? Y si se lo hacen, ¿cómo se demuestra que están sacando el mayor provecho a esta diversidad? Hemos visto también que cada generación aporta sus talentos, sus experiencias, entonces la diversidad bien gestionada, evidentemente, como decía la charla al principio, ¿no? Pues nos dará esa riqueza y ese bienestar laboral. Pero es que además, también como afirmaba Rubén al principio, va a generar ese sentido de pertenencia y lo que conseguiremos con ello será aumentar el compromiso de los empleados. Entonces, como prácticas, empezaríamos también por la gestión preventiva de la edad. Como todo proyecto, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico de la realidad, ¿no? Lo primero que se haría sería ese análisis de indicadores de datos por edad, es decir, tendríamos que tener una foto de lo que tenemos actualmente en la plantilla y ver datos de siniestralidad, datos de absentismo, de formación, de incidentes, con el objetivo, bueno, pues de ver qué es lo que tenemos y también de ver si existen desigualdades o discriminación. Seguiríamos con el observatorio del censo, pero esta vez por puesto de trabajo. También con el objetivo de anticiparnos, ¿no? De ver cuál es el relevo generacional que necesitamos y un poco planificar las acciones derivadas de ello. Además, también esta acción lo que nos va a ayudar es saber si en un mismo puesto de trabajo existen diferentes responsabilidades en función de la edad, ¿no? La siguiente acción sería la de evaluar los riesgos con perspectiva de edad. Esto es muy importante, conocer si los factores de riesgo son homogéneos para todas las edades y en caso de que no lo sean, pues qué tipo de razones existen y ver qué impacto tiene esa diferencia en la salud de las personas. Y todo ello con el objetivo de facilitar esa planificación de medidas preventivas, de proteger a las plantillas, a las personas y sobre todo de realizar esas acciones de formación o de cambios para la organización del trabajo.
Además, en esa parte de observatorio, de diagnóstico o de análisis, también nos deberíamos de fijar en esos datos de vigilancia de la salud para ver, bueno, pues qué tenemos, ¿no? Qué pueden ser las dolencias o, bueno, las tensiones que más tenemos por franjas de edad y, bueno, permitirnos hacer esas encuestas también de valoración. Ya hemos dicho que la participación de todas las edades va a ser muy importante para preguntar qué es lo que más les interesa y que creen ellos que puede que puede resultar interesante, ¿no? por cada franja de edad. Si ponemos ejemplo de lo que estábamos diciendo, por ejemplo, en riesgos de perspectiva de edad, nosotros nos hemos encontrado muchas veces que, por ejemplo, los turnos de trabajo, personas mayores de 50 años, les cuesta más recuperarse en los turnos nocturnos, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál podría ser, por ejemplo, una medida aquí a considerar? Pues, por ejemplo, podrían ser limitar el número de años que una persona puede estar en turno nocturno, ¿vale? O bien, por ejemplo, eliminar el turno nocturno a partir de cierta edad, ¿vale? Porque está visto que, bueno, sufren y no es lo mismo una persona de 20 años haciendo turno nocturno que una persona de 55 haciendo turno nocturno. Bueno, pues eso, por ejemplo, podría ser un ejemplo de cómo la gestión preventiva de la edad puede ayudarnos a beneficiar y a cuidar la salud y la seguridad de las personas. Entraríamos también en otras políticas de recursos humanos, en otra manera de gestionar la diversidad de la compañía, y partiríamos de ese diagnóstico inicial que hemos hecho, pero además del censo y de la salud, aquí también tendríamos que tener una foto de cuáles son las políticas actuales que se están realizando en la compañía, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo para gestionar la diversidad de mi personal? Una vez sepamos lo que estamos haciendo y sabemos si está funcionando o no está funcionando, nos podemos plantear, pues, las siguientes medidas. Por ejemplo, a niveles de políticas de contratación y retención del talento, pues aquí está claro que lo que vamos a querer hacer es anticiparnos, ¿no? Vamos a ver qué políticas de reclutación tenemos, qué modelo de reclutación tenemos, si está basado en competencias o si está basado en formación. Lo primero que vamos a tener que descubrir es, bueno, cuál es el puesto que queremos completar, que queremos buscar, y en función de lo que queramos bueno, cubrir, pues qué preguntas tenemos que hacer, qué políticas de selección tenemos. Hay que recordar que sean políticas de contratación no discriminatorias por edad. Hay que también tener en cuenta la incorporación a mayores de 45 años. Y aquí en las políticas de contratación también incluiríamos esos contratos relevo, ¿vale? Que irían muy unidos a los planes de transición a la jubilación, ¿no? Que luego veremos. Con respecto a las políticas de compensación y flexibilidad, ya hemos visto anteriormente que es un tema que importa a todas las generaciones, cada una tiene sus motivos, ¿no? Y hay que tener en cuenta también el cambio de prioridades a medida que las personas van avanzando, ¿no? Eh, bueno, van haciéndose mayores. No será lo mismo las políticas a los 20 años que a los 50, evidentemente. Cada uno querrá tener unas prioridades diferentes. Quizás los tetas pues valoren más la flexibilidad, ¿no? De horario de entrada y salida, o valoren más un teletrabajo, por ejemplo, o ciertos otros tipos de entornos en los que puedan trabajar desde cualquier punto del mundo. Y pues personas, a lo mejor, pues la generación X o los boomers, lo que van a querer pues es más reducciones de jornada, quizás para poder compaginar esa ayuda a sus mayores o a sus hijos, para, bueno,
diferentes políticas, ¿no? de flexibilidad según la edad. También hay otro tipo de ayudas, podría ser esa compensación, por ejemplo, por bonificación por edades, ¿no? Pues, hay empresas que lo que hacen es no solamente por antigüedad, que también hay un plus, sino por edades, ¿no? Pues a partir de X edad trabajando, a partir de los 62 o 63 se da ese plus. Por simplemente tener a esta personal senior en las plantillas. Cuando hablamos de políticas de formación y desarrollo, es evidente que no debería haber ningún tipo de estereotipos, ¿no? A la hora de hacer ningún plan de formación. Los planes de formación en realidad deberían ser bastante homogéneos para todas las generaciones y para todas las edades, pero sí que es verdad que en ciertas empresas se suelen hacer diferentes formaciones adaptadas al puesto más que a la edad, ¿no? Lo que venimos a contar aquí y que queremos que se empiece a tener en cuenta es esta formación a mandos o a directivos sobre las generaciones que están bueno, que están conviviendo en sus equipos, para que tengan claro, pues sobre todo, cuáles son sus características, como decíamos antes, ¿no? Cuáles son sus maneras de relacionarse, sus cambios emocionales que van a vivir, sus cambios físicos también, y que los mandos sepan un poco lo que tienen en sus equipos. O sea, que esta formación yo creo que cada vez va a ser más interesante que los mandos la puedan tener. A nivel de la formación, como decíamos, adaptada a puesto y edad, los planes de carrera también, aunque haya formaciones evidentemente globales para todos, ¿no? Pues sí que deberíamos empezar a hacer esos planes de carrera más individualizados, ya no solo por generaciones, sino por personas. Y bueno, tenemos esa figura del mentor que, como veremos después en las buenas prácticas, es una posición muy interesante, es una figura que tanto de mentor como mentor inverso o como tutor es algo que se valora mucho, ¿no? Da como mucho reconocimiento de que pueda ser esa persona que transmita el conocimiento a otra. Y la redistribución de funciones, pues como plan de carrera, por ejemplo, o como plan de desarrollo, no solamente esa redistribución, ese movimiento jerárquico ascendente, sino que puedan haber también movimientos laterales, ¿no? Igual una misma posición similar, pero con otro tipo de desarrollos, con otro tipo de responsabilidades o funciones, que eso también va a hacer crecer a la persona dentro de la organización. Las políticas de participación, evidentemente, los hemos visto en todos y cada una de las generaciones. Todo el mundo, como decíamos, quiere ser escuchado, por lo tanto, es muy importante incluir a todas las personas en los diferentes comités, en los diferentes trabajos en los diferentes grupos de trabajo, para que todo el mundo pueda ser tenido en cuenta, para que todas las voces se escuchen, bueno, para que haya multiversatilidad en lo que es las opiniones. Los planes de transición y la jubilación, pues evidentemente también vemos que si estamos muchos más años trabajando, es una cosa que, bueno, nos va a preocupar, ¿no? ¿Cuándo nos jubilamos? ¿Y cómo me voy a jubilar? ¿Y en qué estado? Bueno, pues vamos a hacer esos planes, vamos a darles esa seguridad desde la empresa, con esa mentorización para la hora de saber que el conocimiento se va a traspasar, pero también cuáles son las opciones, ¿no? Pues esos contratos de relevo, esa jubilación parcial, bueno, qué son las acciones y medidas que se pueden tomar en esta serie de políticas. Y la última, la cultura de salud, es una política que en realidad debería ser una cultura en la empresa, porque ya estamos hablando de un compromiso por parte de todas las personas que forman parte de la empresa, pero en especial de la dirección, para emplear, pues primero, instalaciones
pero segundo, personas, equipos para, bueno, realizar esas pequeñas campañas en las cuales pues se ponga en manifiesto ese interés de la compañía por mantener sana y saludable a sus personas, ¿no? A su plantilla en general. No sé si mis compañeros quieren aportar aquí alguna cosita. Si no, voy siguiendo. No sé si hay algún Sí, comentario a sigue. nivel de chat. Eso. Más que nada un poco por los Ninguna tiempos para pregunta. que no... Eso es, Vale, no hay preguntas. Yo creo que venga, pues para que sigo puedas un entonces. poco terminar. Exacto. La promoción de la salud y bienestar, ya veníamos antes hablando de la cultura de salud. Es importante, ¿no? Promocionar la salud a nivel de la empresa. Esto, evidentemente, incorporando la variable edad, va a ser todavía de mayor provecho. Si tenemos en cuenta la variable edad en el reconocimiento médico, vamos a saber cuáles son las posibles dolencias, ¿no? Y qué son las acciones que podemos ir implantando para mejorar ese estado de salud. Aquí también hemos visto antes cómo identificar las necesidades de la plantilla, no solo por la memoria de la vigilancia de la salud, sino por la encuesta, ¿no? Por la participación de los empleados, para poder establecer prioridades, ¿no? Y esas prioridades, esos programas deberían cubrir pues diversos ejes, no solamente, como hemos visto, a nivel físico, sino también a nivel emocional. Toda la parte de salud mental debería estar muy presente en las empresas, y también hemos visto que la parte social cada vez también está siendo más importante para las personas, con lo cual deberíamos hacer ese programa integral o holístico en el cual se traten todos esos factores. Em, Vamos a tener que impactar de diferentes maneras, vamos a tener que comunicar también de diferentes maneras. Habrá gente que quiera hacerlo individual, en grupo, en trabajo, en fin de semanas y demás. Y a la hora de comunicarlo también va a ser, bueno, diferente según el colectivo al que nos queramos comunicar, ¿no? A los que queramos dirigir, para que el programa sea un éxito y se puedan implementar, involucrando evidentemente a cada colectivo y con acciones muy concretas para cada colectivo, para poder luego evaluar esos resultados y en base a los indicadores, pues bueno, tomar decisiones de reorientación de las posibles medidas que hayamos decidido implementar. ¿Cómo comunicamos según generación? Bueno, ya lo hemos ido viendo antes, ¿no? Que los baby boomers eran mucho más formales, lo querían todo cara a cara, y que también habíamos comentado que los zetas también son más de cara a cara, pero a través del FaceTime, ¿no? Del dispositivo móvil. Al final, las pautas de comunicación, digamos que se tienen en los equipos, digamos que se tienen que establecer desde un inicio, ¿no? ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Cómo vamos a comunicarnos en diferentes momentos o en diferentes bueno, contextos? No es lo mismo, por ejemplo, un correo electrónico que un chat, que una videollamada, etcétera, ¿no? El lenguaje que podamos utilizar va a ser diferente. Teníamos una serie de vídeos, pero yo creo que vamos a pasar a la práctica, si te parece, Miguel. Sí, lo que pasa es que no sé si va a dar tiempo porque quedan 10 minutos y quizá sería más interesante. Hacemos 5 minutos la práctica, por lo menos, para que lo vean, que yo creo que es Perfecto. interesante, ¿vale? Porque Muy bien. son Bueno, frases míticas y yo sí, creo que eso efectivamente. está muy Bueno, bien. Bueno, pues bien, pues a divertirse un poco en estos minutos, pues un poco, estos son diversas frases que hemos recogido y hemos compilado de diferentes generaciones, y un poco el juego aquí para que nos divertamos un poco es identificar a qué generación puede pertenecer cada una, ¿no? Y empezamos con la primera, que es el Guay Paraguay. Un poco, ¿quién se anima a dar un pronóstico de quién usaba este Guay Paraguay? Si no, lo vamos diciendo, tampoco vamos
No es simplemente Sí, por, sí, por, ya por- van, ya por- van, Bueno, ya van pues diciendo, dicen ya van generación saltando las X, generaciones. baby boom. Bien, efectivamente, damos por válido el baby boom, los baby boomers, porque sí, es un poco baby boomer esta frase. La siguiente, que es el ¿qué pasa, tronco? Nos están viendo, se dice que es de nuestra edad. Bueno, el ¿qué pasa, tronco? Sería un poco generación X, podríamos decir, aunque bueno, aquí hay un poco de transgeneración también, ¿no? Y Sí, se van hay heredando muchas, ¿eh? determinadas Hay cosas, muchas que se pero heredan bueno, y que ya son casi nuestras. eso es. La siguiente, hasta luego Lucas o el hasta luego Mari Carmen, por ejemplo. Venga, que esta era muy de la televisión, ¿no? Bueno, esta sería también, sin más, esto sería también una frase muy, muy de generación X. Tenemos el ojo spoiler, que también podríamos decir que se comparte entre varias generaciones, entre la generación Y y la generación más nueva, Miguel, se la me Z. ocurre, ¿hay alguna de las frases que ven por aquí que no hayan escuchado o que les Venga, resulte nueva? perfecto, perfecto, sí. No sé, no hay, No hay. bueno, no hay. Están muy al día, entonces. Estamos todos muy La al de, día de todas. la de Mira, por ejemplo, la de VTF y el XD y el LOL. No sé si alguien, efectivamente, no sé si alguien se anima a dar un ganador para estas frases que son muy de typing, de teléfono móvil y de mensajería inmediata. Y eso sería un poco, pues eso, ya siendo mensajería inmediata, ya tenemos que hablar de nativos digitales. Hablamos de generaciones Y generaciones Z, aunque evidentemente esto ya probablemente todas las generaciones ya vamos utilizándolo en nuestros mensajes de texto de WhatsApp o además, ¿no? Bueno, tenemos esta que es fantástica, por ejemplo, la de no me renta. Que no me renta es un poco tricky, porque no me renta es algo que podemos decir cualquiera. Sí, no vale la pena, efectivamente, ese sería un poco el significado, pero se utiliza mucho estas tres palabras para decirlo. Hacer algo random, ya dice que ya va siendo de la descendencia de alguno de los asistentes, efectivamente. Exacto, de las hijas, de las Stevie hijas. Wonder. Parece ser. Hacer algo random, efectivamente. Ya estamos hablando de generaciones Z, generaciones Y, efectivamente. Me gusta mucho la de a mover el esqueleto y la del Stevie Wonder, ¿no? Son como muy boomers, efectivamente. Y la de Houston tenemos un problema, que también es una que seguramente que muchos de nosotros podemos haber dicho en algún momento, ¿no? Pero bueno, esta sería un poco una recuperación, un poco así, grosso modo, de varias frases que nos podemos encontrar un poco en las comunicaciones del día a día con diferentes generaciones, ¿no? Que, bueno, efectivamente al final terminan traspasando a cada uno de nosotros de un sitio a otro. Muchas gracias, Desi. Gracias a ti, Miguel. Bueno, para las buenas prácticas, vamos a ir rápidamente y vamos a hacer 3 grandes bloques. El primero vamos a presentar cositas que ya están haciendo algunas empresas en materia de seguridad y salud laboral. Por ejemplo, tenemos a Dani Conservas, que, como os decía, ¿no? han cogido sus pruebas complementarias de salud y le han añadido esa variable edad-sexo para sus reconocimientos médicos y para saber un poco cuáles son esas dolencias o cuáles son, qué acciones deben implementar según los resultados de estos reconocimientos, ¿no? Dani Conservas, por ejemplo, ha puesto ha puesto una escuela de salud, la cual, pues, a través de esa encuesta previa a las personas trabajadoras, se hicieron 4 ejes de trabajo en los cuales, pues bueno, cada eje de trabajo pues estaba pensado para una promoción diferente, ¿no? En los cuidados básicos de salud, pues era la promoción de salud en general, temas de corazón, de huesos, de cerebro, luego tenían esa parte más de talleres de alimentación saludable a nivel de nutrición.
la parte más física y mental con talleres de higiene del sueño, de gestión emocional y esas campañas de sensibilización, por último, más de prevención pues, por temas de cáncer sobre todo, ¿no? O enfermedades cardiovasculares. Por poner otro ejemplo, la empresa Bonpreu Esclat del sector de alimentación pues ha incorporado ese servicio de fisioterapia para prevenir, y tratar lesiones musculoesqueléticas en sus empleados. O, por ejemplo, DKV Seguros incluso tiene un departamento específico de gestión del talento senior y diversidad generacional que lo que hace es adaptar muy bien cuáles son las actividades para cada generación, ¿no? Por ejemplo, para las personas de mayor edad, pues se lanzan campañas de promoción de la actividad física, pero que estén adaptadas, pues como podían ser pilates, como podía ser yoga, o campañas de promoción de hábitos nutricionales teniendo en cuenta pues ese ciclo de vida. Otros ejemplos, ¿no? En otro ámbito, como podría ser el de organización y entorno de trabajo, tenemos a Mediaset España, que lo que han hecho ha sido el Departamento de Prevención de Riesgos, bueno, adaptar el puesto de trabajo al ciclo de vida de su plantilla. También incorporando esa variable edad en los reconocimientos médicos, haciendo también esas encuestas, ¿no? A la plantilla para saber un poquito cuál es el riesgo que perciben ellos mismos. Aquí estaríamos hablando pues que se percibía fatiga visual para gente más de oficinas, también todo el tema de ergonomía, ¿no? De estar sentados. Bueno, pues todas las acciones que vinieron derivadas de esa encuesta, por ejemplo, fueron las mejores en esas condiciones ergonómicas, ¿no? Ese cambio de mobiliario, de sillas, de mesas, para que hubiese un cambio en esas dolencias. Y a nivel de demandas psicosociales, pues bueno, se estuvieron haciendo diferentes acciones para mejorar esa gestión del estrés y esa sobrecarga emocional. Otro ejemplo muy gráfico es el del Corte Inglés. Ellos también hicieron una adaptación al puesto de trabajo, pero ellos tenían la problemática en sí era la fuerte bipedestación, ¿no? Que tenían las trabajadoras y trabajadores de ciertos espacios, y lo que hicieron, por ejemplo, fue analizar un poco también sus entornos y instalaron esas alfombras ergonómicas, por ejemplo, en puestos de caja o de empaquetado para un poco aliviar esa bidipestación. También se dotaron de taburetes, de asientos, de banquetes para poder compaginar esa actividad física de pie para, bueno, poder también tener sus momentos de descanso. También pusieron esas pausas activas, esos estiramientos para poder un poco, bueno, quitar la sobrecarga de los músculos, y un poco también se pudieron hacer algunos tratamientos más individualizados, ¿no? De aquellas personas que tenían más dolencias, pues bueno, se implementaron pues plantillas o otro tipo de dispositivos como medias y demás para aliviar un poco los dolores que iban sufriendo. El último ejemplo es a nivel de desarrollo profesional. Ya hemos visto planes de carrera, de formación. Tenemos el ejemplo de Correos, ¿vale? Que utilizaron las tutorías inversas, esa figura del mentor, para ir formando a toda la plantilla en diversas temáticas. Y DKV, en el departamento que os he comentado antes de gestión de talento y diversidad generacional, también hicieron lo mismo de la mentoría y la mentoría inversa, pero es que además tuvieron la idea de que los mismos programas formativos eran impartidos con diferentes metodologías dependiendo de la generación a la que iban bueno, diseñados, ¿no? Al final, estamos viendo que para activar esas políticas de diversidad generacional, lo que hay que hacer es favorecer esa convivencia, ¿no? Intergeneracional, sobre todo para impulsar talento, para bueno, desarrollar esas carreras, para ver esa riqueza y para que todo el mundo pueda disfrutar de la seguridad, de la salud y del bienestar en las compañías.
hemos visto políticas que ponían en valor a las personas, tanto a las trabajadoras seniors como a las personas junior. Hemos visto también la transmisión de conocimiento, ¿no? Que como algo muy importante en las empresas. También hemos visto la manera de evitar conflictos intergeneracionales a raíz de la cohesión de los grupos, a raíz también del conocimiento y de la forma en cómo nos comunicamos, ¿no? Porque las empresas no dejan de ser el fiel reflejo de lo que es la diversidad de la sociedad. Entonces, pues me gustaría acabar con 2 recomendaciones de películas. Una es la de El becario, no sé si la habéis visto, de Robert De Niro y Anne Hathaway, y la otra, no se han molestado mucho en buscar una traducción a la película, se llama Los becarios también, de Owen Wilson y Vince Vaughn. Bueno, no pongo los trailers porque ya vamos fuera de tiempo. Muy bien, Benjamin. Voy a hacerte una de las preguntas más reveladoras que hacemos a... No pongo el tráiler, pero os recomiendo las 2 películas, la de El becario y Los becarios. Es fácil de recordar porque se llaman prácticamente igual. Muchísimas Bueno. gracias, Desiree, Miguel Ángel, Nacho. Gracias a vosotros. Estamos en hora, pero si hay alguna intervención por parte de los participantes, alguna duda, consulta que les queráis trasladar, alguna buena práctica, experiencia que hayáis desarrollado en vuestras empresas y que también queráis compartir, pues o bien abrís micro o bien en el chat, como decimos, y si no, pues lo cerraríamos aquí. Ha sido súper interesante, os agradezco mucho este webinar. Creo que además es muy importante este tipo de información, de esas diferencias generacionales, es muy importante también para transmitirla dentro de las organizaciones, porque ayuda a que esas distintas generaciones se entiendan y se toleren mejor, ¿no? Porque muchas veces por esa falta de entender esa reacción, esa actitud, ese comportamiento de otra persona, otra generación, pues no somos todo lo tolerantes o lo empáticos que deberíamos ser, ¿no? Veo agradecimientos en el chat, lo cual pues me alegra. No veo ninguna duda, ninguna consulta. No hay manos levantadas. Pues Nacho, ¿quieres clausurar tú? Pues venga, cerramos porque primero agradecer a las personas que han estado súper atentas y que, bueno, creo que según van poniendo ahora al final, creo que les hemos hecho reflexionar, que aunque haya sido un monólogo, entre comillas, pues yo creo que ha sido un diálogo, porque era un diálogo interno, es decir, todo el mundo estábamos pensando, ¿no?, en nuestra generación, en un poco la relación que tenemos con otras generaciones, a veces la dificultad, ¿no?, lo que bien decías, Mavia, de la dificultad que tenemos con otras generaciones. Bueno, lo que hemos querido es que entendiéramos mejor la generación, que viéramos cómo nos tenemos que comunicar con la generación, cómo podemos identificar esa generación. Creo que es muy importante que esa generación de alguna manera tiene su talento y cada una tiene su talento y eso hay que sumarlo y es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Este reto de lo primero que tenemos que hacer es como identificar muy bien qué tenemos dentro de nuestras casas a nivel laboral, gestionar bien esa edad y empezar a trabajar sobre esa edad dependiendo de lo que necesiten, ¿no? Muchas de las situaciones siempre las vemos en las buenas prácticas que ha puesto al final Desi, en donde, bueno, pues hay veces que tú utilizas una buena práctica o una buena política o una buena estrategia, pero solo aparece una generación en esa posible acción, ¿no? Pero hay que intentar abrir un poco y diversificar a las diferentes generaciones esa posible actividad, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo para finalizar, que en una empresa pusimos los tickets restaurante y a la vez abríamos una cantina. ¿Por qué? Porque la cantina iban todos los boomers y todos los X y los tickets restaurante lo cogieron toda la generación Z. Entonces, bueno, todos salieron súper satisfechos porque la empresa daba de comer a todo el mundo y cada uno comía a su manera. Con lo cual, yo creo que eso es lo importante. Esa diversidad enriquece.
hace sentir muy bien a la compañía, hace sentir muy bien a las personas y es un poco lo que queríamos un poco trasladaros y que hicierais esa reflexión en las empresas, que yo creo que cada vez va a ser más importante el poder potenciar estrategias y políticas dentro de los recursos humanos para la diversidad en la generación que tenemos. Y lo dicho, muchísimas gracias y esperamos que, bueno, pues sigamos en este camino que lleváis en CAEP, que estamos encantados de colaborar. Fenomenal, pues muchísimas gracias a los tres. Gracias a todos los que habéis participado en este encuentro y ya eso demuestra pues vuestra inquietud y sensibilidad con esta materia. Y como os decía al principio, esta sesión la hemos grabado, la tendréis a partir de esta tarde disponible en el canal YouTube de CAEP. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a Que vaya muy todos. bien. Muchas Cuidaros. gracias. Feliz día, hasta Adiós, luego. adiós. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego.